Buenos días, en nombre del grupo TITL, conformado por ACE Consultores, el estudio Torres y Torres Lara y la Red Internacional de Negocios, les damos la bienvenida a nuestros clientes e invitados al webinar titulado Plan B, Protección Patrimonial y Aspectos Migratorios frente a potenciales cambios en las reglas de la economía. Antes que nada, quisiera brindar un agradecimiento muy especial a las tres firmas aliadas de nuestro grupo que participan el día de hoy en este evento, a UHY Sandoval de Estados Unidos, Pajares y Asociados de España y ILH Low de Panamá, quienes nos van a brindar un panorama claro y preciso sobre las diversas opciones migratorias y de seguridad patrimonial que actualmente contamos ante coyunturas adversas que pudieran finalmente concretarse en nuestro país en un corto, mediano o largo plazo. La decisión de llevar a cabo un webinar con esta connotación y bajo este título promocionado no ha sido otra que la de brindarle a nuestros clientes siempre a la mano y de manera clara y precisa información preventiva que les permita encontrarse debidamente preparados ante la configuración de determinados supuestos que al día de hoy por lo menos resultan ser por demás inciertos. Como todos conocemos, en este momento nos encontramos en una coyuntura política muy complicada, pues compiten dos candidatos con planes de gobierno totalmente opuestos. Por un lado tenemos una opción que propugna un cambio hacia adelante, pero soportado en la actual constitución del año 93, en el actual régimen económico, ¿no? El mismo que ha permitido que nuestro país logre un fuerte desarrollo económico en los últimos 25 años, fundamentalmente a través de la aplicación de ciertas reglas y de su estricto respeto a las mismas, tales como, por ejemplo, el trato igualitario a la inversión nacional como la extranjera, con el claro mensaje que el Estado también puede adoptar medidas proteccionistas, y los estados con los que nos vinculamos nos aplican medidas discriminatorias. Otra regla básica de nuestra economía es la libre competencia y el combate del Estado contra el abuso de las posiciones de dominio y prácticas monopólicas. La apuesta del Estado por la pequeña empresa también es un factor determinante de nuestra Constitución. La protección del consumidor como nuevo centro del derecho. El estricto respeto a los contratos, reflejado en el término santidad de los contratos, lo que justamente brinda seguridad jurídica. Otro tema trascendental es el rol subsidiario empresarial del Estado, quien solo desarrolla actividad empresarial cuando los privados no logran cubrir una necesidad colectiva y siempre previamente autorizado por el Congreso. Otra práctica que nos permite la Constitución es la libre tenencia de moneda extranjera, la libertad para remesar regalías, algo básico para los que invierten en nuestro país. Y la principal de ellas, la libertad en la iniciativa empresarial privada. Estas reglas han constituido, sin lugar a dudas, los pilares de nuestra economía, dando seguridad jurídica a las inversiones, mostrando al Perú como un país respetuoso de su ordenamiento jurídico, claves para el desarrollo del capital nacional o extranjero. En tal sentido, pese a los cambios de gobierno, de derecha, de centro, de izquierda, que hemos venido apreciando en los últimos años, la política económica implantada en los 90 se ha mantenido invariable, haciendo que el Perú se convierta en uno de los países emergentes de Latinoamérica con mayor crecimiento económico y con una mejor sensación de seguridad jurídica en la región, al menos hasta antes de este proceso electoral. Ahora bien, si bien creemos firmemente que el Perú mayoritariamente apoyará a la candidata Keiko Fujimori, apostando por un país democrático, de respeto a nuestras instituciones, de respeto al régimen económico que ha permitido que nuestro país crezca en los últimos 30 años y se reduzca la pobreza en más del 50%, existe ciertamente el riesgo que el otro candidato logre alcanzar la presidencia y con ello ejecute su plan de gobierno que nos sumergiría en un régimen con tintes comunistas y que en síntesis implicaría lo siguiente. En primer lugar, una asamblea constituyente y una nueva constitución en la que se reemplace el régimen económico actual por una economía popular con mercado, diseñado bajo la gran experiencia de Bolivia y Ecuador. El control de divisas y la potencial prohibición del uso del dólar u otras monedas como se dio en los años 80 también lo vamos a vivir. La restricción de remesas de recursos o utilidades al extranjero. Adiós inversión extranjera. La participación del Estado en prácticamente todas las actividades empresariales sin excepción. Otro regalo del comunismo. El sobreendeudamiento del Estado al mantener empresas públicas en pérdida con alta burocracia. El intervencionismo y planificación del Estado en la actividad empresarial, ¿no? Ahí ahora vamos a ver cómo el Estado va a decidir qué se debe producir
en qué cantidades, cómo se debe producir, para quién se debe producir y a qué precio se debe vender, incentivándose con ello la generación del mercado negro. Limitaciones a las importaciones, ya nos lo dijo Castillo, ¿no? Y con ello, consecuentemente, escasez de productos de buena calidad a bajo precio. La nacionalización de nuestros recursos energéticos, mineros, pesqueros, entre otros, produciendo potenciales sanciones económicas a nuestro país, así como la disminución del PBI, al tomar el Estado el control de la explotación de dichos recursos. Un claro ejemplo de ello son nuestros maestros venezolanos, ¿no? Otrora potencia petrolera, que hoy debe importar petróleo a diversos países del mundo. La revisión de todos los contratos del Estado con privados, lo que ciertamente generará una evidente inseguridad jurídica, produciendo fuga de capitales y el no ingreso de nuevos inversionistas al Perú, lo que a su vez se verá traducido en una seria caída de la recaudación tributaria, así como la pérdida de millones de puestos formales de trabajo. Otro punto es la renegociación de la deuda externa, la eliminación de las AFP, subsidiado o subsistiendo solamente la SNP, y finalmente el impulso de una nueva segunda reforma agraria, desconociendo las inversiones privadas llevadas a cabo particularmente en el norte del país, las mismas que permitieron en los últimos años o en las últimas décadas incorporar decenas de miles de hectáreas de nuevas tierras productivas a favor de nuestra agricultura de exportación. Por ello, atendiendo a requerimientos de muchos de nuestros clientes y amigos, hemos creído conveniente llevar a cabo este webinar con el fin de responder a las inquietudes de muchos sobre las alternativas que tienen de resguardo personal y patrimonial bajo este segundo escenario, ¿no? Bajo el escenario que llegue el comunismo a nuestro país. Así, por ejemplo, a nivel país existe preocupación con relación al patrimonio personal. ¿Qué hacer si tenemos varios inmuebles? ¿Qué hacer si somos arrendatarios? ¿Qué hacer si somos accionistas en varias empresas? ¿Qué hacer con nuestros capitales? Sobre los cuales ya hemos venido dándoles ciertos consejos, ¿no? Si son propietarios, por ejemplo, de inmuebles, pero no han regularizado su situación, háganlo. Pues si el inmueble continúa a nombre de terceros, por ejemplo, a nombre de la constructora, no podrán controlar las medidas que se dicten y que afecten a ese tercero. Si tienen, por ejemplo, contratos de arrendamiento, ¿no? O son arrendatarios o de usufructo, que les permite usar un bien, inscriban los registros públicos para darle mayor seguridad jurídica. Si están casados, pueden optar por separar patrimonios y distribuirle los bienes entre los cónyuges. De esa manera, limitan el riesgo de cualquier tipo de expropiación. Si tienen hijos mayores de edad, igualmente pueden optar por un anticipo de herencia con un derecho a usufructo, protegiéndolos a ustedes como propietarios, legítimos propietarios. Si tienen dinero, producto del ahorro, de AFP, de CTS que han podido rescatar, si no lo han hecho, rescaten, pueden optar por abrir una cuenta en el extranjero. Estas son solo algunas de las ideas que compartimos con ustedes que creemos deben ir de la mano con la presentación de las diversas opciones migratorias y de protección patrimonial que se presentarán justamente el día de hoy y que pueden concretarse en diversas jurisdicciones como la americana, Estados Unidos, Panamá, España y en sí mismo toda Europa. En tal sentido, y ya pasando al segundo punto de la agenda, luego de esta breve introducción que me he permitido darles, permítame presentar a los representantes de nuestros tres aliados del grupo TITL, que nos comentarán desde sus diversas jurisdicciones 3 aspectos claves que le hemos pedido. Primero, regímenes migratorios a los cuales podemos aplicar nosotros los peruanos, desde la perspectiva de sus países. Aperturas de cuentas bancarias, qué tan fácil, qué tan sencillo es. Podemos aperturar cuentas bancarias desde el Perú, tenemos que ir allá, ¿no? ¿Cuántas semanas se demora? ¿Cuál es el procedimiento ordinario? ¿Cómo podemos rescatar o traer nuevamente este dinero? Protección de patrimonios a través de estructuras societarias y fideicomisos también será un tema a tratar por nuestros 3 speakers. Cada uno de ellos tendrá entre unos 15 y 20 minutos como máximo, le pedimos encarecidamente ello, para poder compartir con nosotros estos 3 aspectos claves antes señalados, para, concluido ello, pasar a una ronda de preguntas que ustedes, nuestros asistentes, amigos, clientes, podrán ir formulando a través del chat del Zoom. Con ello, y sin más, a continuación, tengo el placer de presentar y ceder el uso de la palabra a nuestra primera speaker. Ella es la licenciada María del Carmen Calenqueris, es una jurista, es una abogada panameña muy reconocida, gerente general de ILH Law, un grupo internacional legal, contable y digital con sede en Panamá y más de 14 oficinas de representación en todo el mundo, creadas con el fin de proveer soluciones integrales en materia financiera y legal para sus clientes internacionales.
Adelante, María del Carmen. Ante todo, Rafael, un placer, muchas gracias por el honor de haberme invitado a ser parte de esta conferencia, y a mis compañeros expositores, un placer haberlos conocido y es un honor poder compartir sala con ustedes. Como dice Rafael, pues el tema es interesante, plan B para cualquier incidencia política que pueda pasar o suceder ahora en el Perú. Panamá ha tenido mucha experiencia, como le comentaba ayer a Rafael, con Venezuela. Muchos venezolanos hicieron esto mismo. Apenas ellos vieron que podía pasar algo en su país, pues optaron por un plan B y hubo muchos que se prepararon desde antes y cuando ya fue el momento de poner en acción ese plan B, pues tenían ciertas cosas ya armadas. Cuestión que ayudó mucho a muchos venezolanos. Siguiente diapositiva. Okay, un poquito, pues nosotros somos, como ya Rafael mencionó, somos una firma internacional que se dedica, es multidisciplinaria, pero nuestro principal negocio es la constitución de sociedades en todas partes del mundo. Tenemos oficinas de representación en muchas partes del mundo y podemos darle soluciones a los clientes en donde quieran. Siguiente. Ok. Los principales rasgos de una correcta protección de patrimonio. Primero, que sea un lugar donde sea confidencial, donde haya cierto grado de confidencialidad, que sea amigable, que sean de rápida constitución, que no sean complicadas de constituir, que no sean complicadas de mantener también, porque hay ciertas jurisdicciones que son un poco más complicadas. Y que haya cierta protección, o sea, que sea un país o un lugar donde la protección del patrimonio sea algo que esté inmerso dentro de las leyes. ¿Qué es un buen territorio para la protección del patrimonio? Que los activos estén en un domicilio diferente a los del dueño. Como nos explicaba Rafael, mejor de tener el dinero en Perú, tenerlo en Panamá o en alguna otra jurisdicción. Que hayan normas de confiabilidad, que haya un registro de activos registrados a favor de entidades extraterritoriales de baja tributación, como es Panamá. Panamá es un país de baja tributación. Y que, ok. Todo va a depender también de la complejidad de la estructura. Nosotros podemos crear una sociedad con una fundación por encima y encima de esa, fundación podemos poner, entonces encima de esa fundación está el beneficiario. Todo depende de la complejidad con la que la vayamos a hacer. Es importante siempre que el dueño, el beneficiario final, tenga el control de esta estructura, ¿no? Es importante que el lugar, la economía del gobierno políticamente sea un lugar estable y que sea, por supuesto, confiable y amigable, como ya hablamos. Siguiente. Hay diferentes tipos de entidades que se utilizan para la protección de activos extraterritorialmente. Yo me voy a basar más bien en lo que es las sociedades anónimas panameñas, pero aquí hay una cantidad que solamente por mencionárselas, las corporaciones, que son las entidades limitadas por acciones, las compañías de responsabilidad limitada, las limitadas por cuotas, las sociedades limitadas en comandita, las LP, las holandesas, la sociedad civil, las LLP en inglés, las fundaciones de interés privado, las cuales también les voy a hablar. Siguiente. Tenemos los fideicomisos, las compañías limitadas de garantía, las compañías híbridas. Hay muchos tipos de compañías en la cual uno puede proteger el patrimonio de uno. Nosotros
desde nuestra oficina, pues, podemos ofrecer diferentes jurisdicciones. Panamá, Belice, BVI, Anguilla, va a estar darles un pantallazo de las que son las y bueno, les hablaré también de lo que es la migración y la apertura de cuentas bancarias en Panamá. Sí. Ok, las sociedades anónimas en Panamá. Muchos deben conocer lo que es una sociedad anónima. Es un contrato para crear una persona jurídica limitada en la responsabilidad de sus dueños solo hasta el aporte accionario, ¿no? Con la finalidad de otorgar a los accionistas la protección de su patrimonio a la medida que ellos dispongan al abogado para transacciones comerciales. Siguiente. Las sociedades anónimas son fáciles de hacer. Hay que pasar un proceso de debida diligencia. Uno las solicita. Bueno, vamos a hablar primero de los usos de las sociedades anónimas. Ellas pueden tener cuentas bancarias, pueden ser holding de otras compañías, es decir, ellas pueden ser las holding de las compañías en Perú, pueden ser las accionistas, pueden ser propietarias de todo tipo de inmuebles o de propiedades intelectuales, pueden administrar y ser promotoras de transacciones comerciales siempre que sean acciones comerciales lícitas. Pueden dedicarse al arrendamiento de vehículos, maquinarias, es un instrumento adecuado para recibir y dar dinero, sirven para el mercado y promoción de productos y para cualquier otra actividad lícita. ¿Cuáles son los aspectos importantes? Pues las sociedades, nosotros en Panamá tenemos un régimen de impuestos territorial, lo cual cualquier persona que tenga una sociedad anónima y esté recibiendo y los ingresos sean de afuera, no debe pagar impuestos en Panamá, ¿no? Y aquí en Panamá tenemos bajos impuestos y también capital autorizado, y no hay mínimos y máximos de capital social. Siguiente diapositiva. Ok, es importante saber que los directores y dignatarios y accionistas de una sociedad pueden ser de cualquier nacionalidad y pueden ser personas jurídicas como naturales, lo cual lo hace muy fácil porque no necesitan que sean, pues hay clientes que quieren que sean quieren ser ellos, entonces pueden ser ellos de cualquier nacionalidad. Obviamente también damos el servicio de lo que son los directores y dignatarios nominales, que pues son personas panameñas distintas a los beneficiarios de la sociedad. Siguiente. Siguiente. Las reuniones de los dignatarios y los accionistas pueden ser en cualquier parte del mundo, no tienen que ser en Panamá, lo cual la hace muy dinámica. La incorporación es bastante rápida, siempre tiene que tener una palabra al final de corporation, SA, Inc., sociedad anónima, o sea, eso, pero puede ser de cualquier nombre siempre que el nombre esté disponible. Es bastante rápida su incorporación y la administración es muy sencilla. Y el procedimiento de incorporación toma de 3 a 4 días, una vez cumplida la debida diligencia. Siguiente. Ok, nosotros tenemos un buen registro público, tenemos muchísimos años de estar creando sociedades anónimas, lo cual es bastante rápido, se saca un certificado de vigencia en un día, apostillamos en 2 o 3 días, es decir, son de rápida administración. Tenemos sociedades de reserva disponibles, o sea, si la persona no quiere esperar a la incorporación y la necesita ya, pues tenemos ya hechas. Y el registro de beneficiarios no es público, que eso es muy importante saberlo, de que
los accionistas no se registran en ningún lado. La contabilidad, ella solamente paga una tasa única anual. Ella debe llevar unos registros contables, los cuales pueden ser llevados en Panamá o pueden ser llevados fuera, los puede llevar el contador del beneficiario final, del cliente. Los costos de incorporación y mantenimiento son bastante razonables. No es obligatorio presentar ningún tipo de declaración de renta si no está obteniendo renta dentro del territorio nacional, y se puede redomiciliar con bastante facilidad. Es más, tenemos mucha experiencia con el redomicilio de sociedades hacia el Perú, porque hemos hecho muchas. Siguiente. Ok, cambiamos ahora a lo que es las fundaciones de interés privado, que es otro mecanismo muy interesante, muy bonito. A mí me gustan mucho las fundaciones de interés privado. Me parece que es un vehículo muy bueno para lo que es la protección de activos y también para temas hereditarios. Una fundación de interés privado es creada cuando uno o más fundadores formalizan un documento llamado acta, la cual es inscrita en el registro público. Una vez se hace eso, pues tenemos lo que es la fundación de interés privado. La fundación tiene un beneficio, tiene un fundador, los fundadores, que casi siempre son nominales, y tenemos entonces el consejo de fundación, que puede ser nominal, y el beneficiario, que se nombra en el reglamento fundacional, el cual es un documento totalmente privado. Ok. Las fundaciones de interés privado, ¿cuál es su similitud con una corporación? Pues activos separados de las del fundador o del beneficiario final también, y son constituidas para guardar confidencialidad y tienen cuerpos administrativos bastante las sociedades tienen una junta directiva. No veo la... ¿Me escuchan bien? Porque no veo la Sí, siguiente. María del Carmen, ha estado fallando un poco tu conexión. ¿Nos escuchas? Sí, sí te escucho bien. Ya, sigue, por favor. Ok. No veo del todo. No veo la otra diapositiva. Ok. ¿Cuáles son las diferencias con una corporación? La fundación no tiene dueño, la fundación tiene beneficiarios. La fundación no expide certificados de acciones. La fundación lo que hace es un reglamento. Y puede ser creada como un instrumento testamentario y es sin ánimos de lucro. Las sociedades se utilizan más bien para el comercio, las fundaciones no. Siguiente. ¿Para qué se usan las fundaciones? Para protección familiar de activos, para planificación hereditaria, para ser propietarias de inmuebles, para capitulaciones matrimoniales, para tenencias de inversiones, para el cobro de regalías de derecho de la propiedad intelectual. La mayoría de nuestros clientes la utilizan mucho para lo que es la protección de activos y la planificación hereditaria, lo cual es magnífico porque en el reglamento fundacional uno puede establecer todo, cómo uno quiere dejarle el patrimonio de esa fundación a sus herederos, ¿no? Es anónima, es completamente, su administración es completamente privada, no requiere presentar declaraciones, no requiere reuniones anuales, y la ley de herencia no es aplicable. Eso es muy interesante. Siguiente. Ok, también se crea rápidamente, no hay máximo de consejeros, se pueden utilizar consejeros nominados, es decir, que no sea del cliente, no tienen que ser el cliente final, las reuniones pueden ser donde sea, los consejeros pueden dar poderes y es
son de procedimientos sencillos. Siguiente. Que esto es más o menos para que vean cómo está estructurada una fundación, ¿no? Tenemos al fundador, podemos tener supervisores que vienen siendo los protectores, casi siempre es el cliente final o el beneficiario. Tenemos un consejo de fundación, a veces tenemos apoderados, y el consejo de fundación tenemos los beneficiarios o beneficiarios, ¿no? Y podemos tener un gerente que es el que administra. Siguiente. Ok, ahora vamos a entrar en el plano de migración, que también es muy importante. Panamá ofrece diferentes tipos de visas. Yo les voy a poner 4 que me parece que son las más viables para cualquier persona que quiera venir a tener una residencia en Panamá. Siguiente. Tenemos las de solvencia económica. Tenemos las de solvencia económica, que hay que poner un plazo fijo de $300 o de $500,000. Tenemos la de jubilados y tenemos la de países amigos. Siguiente. Ok. Panamá, ok, la de países amigos. Esta le da, le da derecho a una residencia a personas que tengan nacionalidades de diferentes países. Aquí puse algunos: Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, México, Costa Rica, Croacia, España, Estados Unidos, entre otros. Esta visa es bastante fácil, no es una visa complicada, y muchas veces las personas tienen otro pasaporte. Con ese pasaporte usted puede optar por la visa, y además sus dependientes, es decir, su cónyuge y sus hijos. Siguiente. Tenemos la de los jubilados. Esta aplica para las personas que reciban jubilación o pensión de un gobierno extranjero, ¿no? Y la renta o pensión mensual no puede ser inferior a $1,000 y tiene que ser de forma vitalicia. Ahora bien, estas visas demoran entre 6 meses a 1 año a ser otorgadas, ¿no? Una vez se presentan todos los documentos de migración, los cuales, pues, aquí no se los voy a mencionar porque me quedaría todo el día hablando, pero nosotros nos encargamos de mucha parte y el cliente se encarga de otra, y depende del tipo de visa que sea, pues, es más o menos complicada. La residencia por solvencia económica por $300,000. Aquí la persona tiene que poner un plazo fijo en Panamá de $300,000 por 3 años, o tener una propiedad que cueste, que haya comprado de manera en efectivo por $300,000. O puede ser tener la mitad en plazo fijo o la mitad en un inmueble, por decirlo así. Entonces, aquí se otorga primeramente 2 años y después entonces se le da la permanente. También tenemos la de solvencia económica propia por $500,000. La diferencia de esta con la de $300,000 es que aquí simplemente enseguida se entrega la residencia, se le otorga a la persona la residencia permanente. No tiene que pasar por una residencia temporal de 2 años. Panamá también ofrecemos lo que es la residencia fiscal. Ahora, la residencia fiscal es diferente a la residencia de domicilio, de poder vivir aquí. Ya la residencia fiscal implica ciertas otras requisitos que ya son un poco más estrictos, y entre uno de ellos está, pues, el pasar 183 días corridos aquí, corridos o alternos en Panamá, para entonces poder optar, y además de otra cantidad de requisitos para poder entonces optar por esa residencia y ese certificado de residencia fiscal, que uno se lo presenta a su fisco, y pues uno le avisa a su fisco que uno tiene otra residencia fiscal y esta es en Panamá. Siguiente. Carmen, un minuto. Dígame. Un minuto.
Mari Carmen. Sí, aquí estoy. Ya, 1 minuto tienes. Ya tengo 1 minuto. Ok, siguiente. Bueno, las cuentas bancarias son bastante rápidas de abrir. Bueno, no son rápidas, son complicadas, pero no hay que, los bancos aquí en Panamá estamos acostumbrados a abrir cuentas a extranjeros, se puede abrir cuentas a sociedades, fundaciones, extranjeros, persona natural, persona jurídica, y pues hay que presentar una serie de documentos de debida diligencia. Siguiente. Y pues nosotros nos encargamos de ayudarlos a abrir sus cuentas bancarias o de inversión y ayudarlos para que pues, puedan pasar ese proceso de debida diligencia de la mejor manera. Y ya por último, pues, siguiente. Y bueno, también pues ofrecemos también el servicio de registro de propiedad intelectual, registro de marcas, derecho de autor en Panamá, que también es otro de los servicios que proveemos, además de todos los otros pues que tenemos y pues con mucho gusto a través de nuestros aliados Torres y Torres Lara, cualquier consulta que tengan nos las pueden hacer llegar. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María del Carmen, por tu clara presentación y las alternativas brindadas a nuestros clientes en lo que respecta justamente a estas 3 materias tratadas en este webinar, ¿no? A continuación vamos a presentar y a su vez cedemos el uso de la palabra al señor Carlos Sandoval. Él es socio gerente de UHY Palanca Sandoval y Asociados. Es una firma de auditoría y de consultoría empresarial asentada en el Perú y en Miami. Carlos es bachiller de contabilidad y administración de negocios en la Florida International University. Tiene un MBA en la Universidad de Carolina. Es miembro de la Asociación Peruana de Finanzas y miembro de la Association of Latino Professionals of America, además de ser business broker adscrito en Florida, así como miembro de la Red Internacional de Negocios. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Rafael. Buenos días con todos. Gracias por la invitación y de poder compartir esta mañana este webinar para todos nuestros clientes. Y como bien dijiste al inicio, muchos clientes, debido a la situación y la coyuntura política, no solamente en nuestro país, sino en general en toda la región, nos comenzaron a consultar acerca de Plan B, cómo podemos considerar mover parte de nuestro patrimonio, parte de nuestro capital, la liquidez. Entonces, hay varios canales que tenemos que tomar y esta mañana van a ser estos 2 temas los principales que tengo brevemente. En estos 15 minutos vamos a tocar rápidamente un overview general de estos 2 aspectos. Cómo protegemos o cómo podemos mover parte de nuestro patrimonio y liquidez, y qué alternativas nos da Estados Unidos para poder nosotros migrar a ese país. Entonces, brevemente comenzamos esta presentación. Las preguntas las vamos a poder tomar al final de la presentación y en más detalle en cualquier momento a través de nuestros aliados, ¿no? Pero lo primero que nos consultan es cómo podemos redistribuir nuestra liquidez actualmente, ¿no? El tema de apertura de cuentas bancarias, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, y el segundo tema es apertura de cuentas de inversiones, que pueden ser cuentas de inversiones administradas y no administradas, y eso lo vamos a ver un poquito en mayor detalle en esta presentación. En Estados Unidos actualmente existen las grandes corporaciones bancarias que son full service banks, bancos que te ofrecen no solamente los productos bancarios de banca de consumo, hipotecas, productos de inversión, etcétera, que son las más grandes y tienen más de 15,000, 17,000 sucursales a través del país. La apertura de cuentas en estos bancos usualmente tiene que ser en forma presencial, puede ser un extranjero, pero el tema es que siempre te tratan de pedir, bueno, tienes una dirección local, tienes información
que te pueda llegar y construir esa relación bancaria es importante. Entonces, para empezar, la gente que quiere mover de inmediatamente parte de su liquidez, si quiere hacerlo de una de las bancas globales o más grandes, lo van a hacer en forma presencial para productos bancarios de consumo, es decir, cuentas de ahorros, cuentas bancarias. Tenemos un segundo tier, un tier 2 de bancas comunitarias o bancas internacionales con sede en Nueva York, en Miami, en Texas, que sí están acostumbrados mucho más al cliente internacional y sí pueden permitir la apertura de cuentas bancarias vía remoto, entregando toda la documentación y haciéndose entrevistas de compliance para seguir las regulaciones de conocer tu cliente o know your customer. Y esas son algunas bancas también con las que trabajamos y contamos en Estados Unidos, ¿no? La segunda parte es las cuentas de inversiones, ¿no? Como sabrán, ahorita las cuentas corrientes, ¿no? Les va a costar entre 300 a 500 dólares anuales de mantenimiento, si es que no tienes un monto básico de poder tener el tema, poder tener un acceso a estas cuentas de inversiones en firmas especializadas de manejo patrimonial, que son las más reconocidas actualmente, como UBS, basada en Suiza, Credit Suisse, son las principales basadas en Suiza, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank, bancos franceses, alemanes, Julius Baer, que también tiene una plataforma muy buena. Pero estas firmas de inversiones usualmente están actualmente requiriendo, en ese canal requieren y buscan clientes específicos de alto valor patrimonial. Es decir, este canal usualmente están buscando ultra high net worth individuals, que son individuos con 10 millones para arriba en patrimonio. Hay otros canales y algunos bancos que te acceden con cuentas para individuos de alto nivel patrimonial con cuentas de 1 a 5 millones, ¿no? Esas firmas de inversiones te van a dar todo un equipo de manejo de tu portafolio, de atención personalizada, ofreciéndote productos, ofreciéndote financiamientos a través de el colateral de tu portafolio, en algunos casos con un interés bajísimo de 1 o 2 puntos. Entonces viene a ser una alternativa muy buena que te permite acceder a esto, ¿no? Cabe mencionar que lamentablemente no todos los bancos, debido a la alta regulación que están teniendo en Estados Unidos, por ejemplo, Wells Fargo Advisors a partir de enero anunció que ya no va a estar abriendo cuentas con clientes internacionales, van a ser enfocados en domésticos. Entonces, todo esto depende del nivel de riesgo que quieren tomar las firmas de inversiones actualmente con clientes extranjeros. Luego sigue otro tier, que son cuentas de inversiones más retail, ¿no? Para que tengan una idea, actualmente en Estados Unidos hay más de 300,000 asesores financieros que trabajan en estas diferentes entidades, ¿no? Que son de primer nivel, como Charles Schwab, Merrill Lynch, Ameriprise, que son mucho más retail y muy similar al canal de banca de consumo, tienen sucursales a través de todo el país, ¿no? Como Raymond James, y tienen unas plataformas electrónicas muy buenas también. En estos canales los asesores financieros sí ven cuentas más pequeñas. Te pueden acceder a aperturar cuentas entre 25,000, 250,000 dólares sin problema. Mientras que en los otros canales usualmente te piden mínimo 150,000 dólares para abrirte cuentas. Y de nuevo, tiene muy buena información para planeamiento financiero, pero te ofrecen ambas soluciones. Cuentas administradas y cuentas no administradas, donde tú puedes participar activamente del trading, de tu colocación, de acuerdo a tu nivel de riesgo. Estas firmas tienen muchísimo respaldo,
tiene billones de dólares en activos bajo su administración, y son las mejores opciones que también pueden ustedes optar, aparte de los bancos globales que ofrecen, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay gente que me dice, no, mira, ahorita no estoy interesado todavía en invertir, quiero parquear mi dinero en Estados Unidos. Bueno, pueden uno de dos, ir presencialmente a aperturar su cuenta bancaria con $500,000 y luego hacer una transferencia interbancaria desde Perú o desde cualquier parte de la región. Desde el punto de vista, si no puedes viajar a los Estados Unidos, todavía se puede aperturar una cuenta a través de algunos bancos con los que colaboramos en Argentina, en Chile, en Perú, para clientes que puedan aperturar cuentas vía remoto, las cuentas corriente y de ahorro, que obviamente no van a dar mucho rendimiento. Por eso es que la gente comienza a ver las oportunidades en cuentas de inversiones, que son las que manejan estas firmas, ¿no? Eso es a grosso modo esa parte. La otra parte que están viendo muchos clientes y personas y familias es cómo protegemos nuestro patrimonio. Y para eso hay varias herramientas que se ofrecen en planeamiento financiero, como establecer vehículos de propósito especiales, donde tú estás tratando de mover activos y pasivos dentro de la familia o de la empresa para poder separarla y redistribuir ese riesgo, ¿no? En este caso, el riesgo país de la situación en Perú o en la región. También puedes separar activos para poder hacer una colocación o financiamientos, pues también hacer este vehículo para poder transferir parte de tus activos o prepararlo para una venta más adelante. El otro herramienta que consideramos es el tema de los fideicomisos, donde es bastante amplio y lamentablemente no contamos con tanto tiempo hoy día para poder hablar en más detalle, pero tenemos diferentes tipos de fideicomisos, revocables, irrevocables, testamentarios. Hay muchos beneficios de esto, te protege tus activos, maneja los activos para protegerlo de esta segunda generación que a veces pueden ser un poco derrochadores, o quieres mantener un activo protegido para poder ser administrado y proteger a familiares que tienen enfermedad o adicciones. Lo otro que están haciendo es por el tema de beneficios a parejas no tradicionales, que no están casados, pero o son parejas, y también las quieres proteger presentando un fideicomiso, y poder también evitar el proceso de sucesión. Un fideicomiso, una entidad separada, va a tener perpetuidad y continuidad, y te obvia este proceso de sucesión en caso de fallecimiento, ¿no? Hay obviamente unas desventajas. Sí, es un papeleo, hay que hablar con los abogados, los contadores, parte de tu planeamiento financiero, y armar los contratos respectivos. Pero definitivamente es una herramienta que en toda parte de planeamiento financiero es muy bien considerada. La otra canal o las otras oportunidades que tiene es constituir empresas y vehículos en Estados Unidos. Extranjeros sí pueden constituir empresas en el extranjero. En el caso de que el representante no sea ciudadano extranjero, van a necesitar una visa de negocios o un seguro social de uno de los representantes, ¿no? Y eso nos da paso. Usualmente nosotros lo que estamos haciendo es constituir subsidiarias y filiales de empresas de la región, de Perú, de Chile, de Ecuador, para aperturarles el mercado americano y darles opciones también al tema de migratorio más adelante, que es lo que vamos a hablar brevemente también en los siguientes pasos. En el tema migratorio hay visas no de inmigrante, de migración, y visas no inmigrantes. Las visas de inversionistas no inmigrantes son las clase E, la clase E1, que son para comerciantes de tratado comercial. Es decir, tienes un principal negocio que estás trabajando con Estados Unidos, y ese canal te da para poder entrar como un ejecutivo a esta entidad. La puedes mantener, renovar cada 2 años, siempre y cuando tengas un volumen sustancial de negocios entre tu matriz y Estados Unidos. En Latinoamérica lo tienen Argentina, Uruguay, Paraguay,
Chile, lamentablemente Perú no lo tiene, pero es una herramienta que lo están usando bastante. El otro que pueden considerar es el E2, inversionistas por el tratado comercial. Este es una visa también de no inmigrante que te permite tener un estatus migratorio estable. Puedes renovar cada 2 años y también es indefinido por el plazo que tú desarrolles la empresa. Cubre a tus familiares, los familiares pueden llegar a tener sus documentos y poder trabajar. De nuevo, en Latinoamérica esto se lo ofrece para ciudadanos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Paraguay. En el caso de peruanos que tengan doble nacionalidad con la nacionalidad italiana o la nacionalidad española, en general europea, sí pueden calificar para esta visa E2 que requiere una inversión sustancial, pero no definen exactamente cuánto debe ser. Entonces, eso nos permite que con 100,000 o 150,000 dólares estableciendo un negocio o comprando un negocio, podamos a calificar para esta visa. La E3 también está en esta clasificación, pero es para ciudadanos australianos y también tiene un límite anual, entonces es más difícil de llegar. Pero como les hablaba al inicio, cuando constituimos sucursales y filiales en Estados Unidos, esto de empresas en marcha, esto nos da cabida y un puente para poder preparar una visa L1, que es una transferencia de ejecutivos, ¿no? Y de managers. Esta solicitud es presentando evidencia que tú tienes el negocio en marcha en tu país, estás expandiendo tus operaciones en Estados Unidos y tienes la solvencia económica para poder sustentar este plan de negocios. El proceso de sustentación de esta aplicación está actualmente tomando 4 a 8 meses, entonces sí se requiere un poco de planeamiento porque sí no son rápidas, pero hay un proceso de servicio expedito, pero que también debido a la pandemia está demorando bastante. Esta L1 es de nuevo una visa de no inmigrante. Lo que hace mucha gente es en paralelo comienza a hacer un proceso de certificación laboral que te convierte a un trabajador ya con residencia, con tu green card, la famosa tarjeta verde. Y ahí es donde ya puedes proceder después de 5 años a la ciudadanía regular. Entonces, aparte hay otras disposiciones, hay la clasificación 2 para ciencias, artes, la serie P para artistas, atletas, y visas para extranjeros con habilidad extraordinaria, la EB1, y la EB2, que también para evidenciar gente profesionales destacados o con títulos de posgrado. Dentro de esta clasificación no pude llegar a alcanzar, pero ya no tenía tiempo, la EB5, que es una visa inversionista que requería 900,000 dólares en general para inversión, pero si estás invirtiéndolo en una zona de desarrollo y vas a generar más de 10 empleos en la zona de desarrollo aprobada, te bajan la inversión a 500,000 dólares, que es muy similar a la E2, excepto que la EB5 es una visa migratoria, que te la dan de inmediato tu estatus. La EB3 también para trabajadores calificados y profesionales. Eso es, a grosso modo, rápidamente, un poco del tema protección patrimonial y aspectos migratorios que podemos ayudarlos tanto en las oficinas de Lima como en Miami y a nivel regional a través de UHY International, que somos miembros. Pero muchas gracias, Rafael, y encantado de poder presentarles. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Antes de cederle el uso de la palabra a nuestro último speaker del día de hoy, le recordamos a los asistentes que pueden ir formulando sus consultas a través del chat del Zoom. A continuación, permítanme presentar al doctor José Pajares. Él es abogado de la Universidad de Zaragoza, socio director de Pajares y Asociados, abogados desde 1958, socio director de la firma Orilla, Pajares y Asociados y Global Compliance Legal Services, socio de la firma Red Española de Negocios Siglo XXI en España
y CEO de la Red Internacional de Negocios, sede España. Asimismo, José es árbitro de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de España, miembro del Club Español de Arbitraje, asociado a la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industrias y Servicios de Madrid, miembro del Derecho del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, presidente del capítulo español de la Unión Internacional de Abogados, UIA. Adelante, José. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a todos los que están escuchando, porque desde España estamos por la tarde y creo que allí están todos por la mañana. Bueno, quiero, antes que nada, hacer un agradecimiento, pero no un agradecimiento personal a Rafael Torres y a su despacho, sino precisamente a la selección que ha hecho como consecuencia, bueno, de la situación política que no solamente se está viendo en Perú, sino que en algunos otros países latinoamericanos y casi en España se están viviendo. Quiero decir, él plantear a toda su clientela una solución a las inquietudes económicas y financieras que cada uno tiene. Quiero además hacer una alabanza particular porque en España, desde hace bastantes años, estamos recibiendo inversiones de países que tienen precisamente esa problemática que confío y deseo que no ocurra en la segunda vuelta en Perú. Concretamente empezamos con Venezuela, seguimos con Argentina y seguimos con Argentina, México con López Obrador, y espero y confío, como he dicho anteriormente, que no sea con Perú. Es decir, hemos sido en este momento destinatarios de una cantidad importante de inversiones, pero no como deseo de inversión en España, sino como deseo de protección. Por tanto, insisto, es un acierto y estoy encantado de participar, además con mis colegas, tanto de Panamá como de Estados Unidos, que han dado una visión absolutamente práctica también de esta problemática y que además me ha sorprendido particularmente la parte panameña de ser muy coincidente con la europea. Yo he de referirme a la parte española, pero es que es prácticamente igual, con una pequeña diferencia en la portuguesa y en la italiana. Por tanto, hagamos una referencia prácticamente desde España a todo lo que en este caso concreto es Europa. Una cuestión o dos cuestiones quería también, antes de hacer mi exposición, referencia. Y es que ustedes hablan con cierta frecuencia de fideicomisos. En España, evidentemente, lo permite el Código Civil francés, del que depende el Código Civil español y todo prácticamente el Código Civil latinoamericano, y regula el fideicomiso. Sin embargo, es una práctica en desuso. Es una práctica que no la estamos viendo y, sin embargo, la estamos viendo con muchísima frecuencia en países latinoamericanos y, desde luego, creemos que tiene una aplicación práctica francamente interesante. Y dos últimas cuestiones. Cuando hablamos de inversión, que me referiré ahora, quiero referirme como inversión por solicitante. Esta es una cuestión que me han planteado con frecuencia y me han dicho, bueno, somos 4 miembros de la familia, ¿la inversión la tiene que realizar uno o la tienen que realizar los 4? La Golden Visa, la residencia a la que me referiré ahora, que se ha referido la colega panameña, María del Carmen, se refiere concretamente por solicitante. Y una cuestión que es habitual. Esta misma mañana la hemos recibido de un colega mexicano respecto, oye, si yo hago una inversión en España, ¿tengo que pagar impuestos? Y, hombre, si tú tienes el dinero en una cuenta corriente en México y la tienes en una cuenta corriente en España, no pagas ningún impuesto. La inversión que realices tendrá su tributación en el lugar, pero no seamos en este momento confusos respecto de que el traspaso de dinero lleva consigo o no, en este caso concreto, imposición. Entonces, diciendo esto, yo voy a hacer una pequeña exposición. Y digo pequeña porque todos los detalles y, en su caso, las mayores ampliaciones que las dudas, aparte de las preguntas que puedan hacer, tengan cada uno de ustedes, pueden perfectamente planteárselas al despacho de Rafael Torres y Torres Lara, porque tienen un dossier amplio de todas estas cuestiones y, evidentemente, les van a poder asesorar en lo que consideren oportuno. Quiero también indicar, he escuchado Panamá, Estados Unidos, estamos trabajando en Portugal, estamos trabajando en Italia con todas estas cosas desde hace muchos años, cuando empezó Venezuela y lamentablemente siguen otros países, que prácticamente las legislaciones tienen una coincidencia absoluta. O sea, lo que estamos hablando ahora mismo, y hablaremos ahora solo de España,
como he dicho anteriormente, es de aplicación a Europa, pero he escuchado a Estados Unidos, he escuchado a Panamá, hemos trabajado en otros países y nos hemos encontrado que prácticamente es coincidente. En comienzo, en el tiempo que me ha concedido Rafael Torres, que no voy desde luego a superar, a referirme al revés que mis compañeros, no tanto a la inversión, sino a la residencia. Es decir, el planteamiento que un empresario venezolano, ahora en este caso, y espero que no, peruano se haga, decir, bueno, ¿cuál va a ser o cuál podría ser mi situación ideal en el supuesto de protección de activos? Yo, al revés de hablar de dinero, estoy hablando de personas. O sea, primero, porque además en España tenemos más facilidad, lo que me planteo es decir, bueno, ¿podría residir en España? ¿Y cuánto tiempo tengo que residir en España para obtener en su caso la nacionalidad? ¿Y cuánto tengo o qué tengo que hacer para que se me conceda en menor espacio de tiempo? Bueno, pues por eso comienzo con la residencia. Cualquiera, evidentemente, extranjero puede residir indefinidamente en España y tiene derecho a residir temporalmente en España durante 5 años de forma continuada, computándose los periodos de residencia previa. Es decir, que no se trata de que sean 5 años continuados, como decía anteriormente respecto de Panamá, respecto de 183 días al año, que pueden ser alternativos, aquí pasa exactamente igual. Y luego, evidentemente, los visados pueden ser de larga duración para residir, trabajar, estudiar o investigar en España. Por favor, otra diapositivas. Hay una... Sí, sigas entera, por favor, gracias. Cabe la posibilidad de que haya una residencia temporal. Estos son los periodos que decía antes que pueden llegar a computar los 5 años. Concretamente son periodos entre 90 días y 5 años. Esas autorizaciones que se conceden como residencia temporal se pueden renovar periódicamente hasta 5 años. La autorización inicial de residencia temporal no comporta autorización de trabajo, pero se exige que los extranjeros dispongan de medios suficientes para sí y, en su caso, para los de su familia. La que sea lucrativa, esta es la más importante, entiendo yo, para todo empresario que nos quiera estar escuchando. En cuanto a la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, se deberán cumplir solo los requisitos que se exigen para los nacionales españoles para la apertura y funcionamiento de la actividad de que se trate, la suficiencia de la inversión y la potencial creación de empleo, igual que cualquier emprendedor español. Siguiente, por favor. Bueno, una gran ventaja que tenemos en Latinoamérica es, como ustedes conocerán, es la doble nacionalidad. O sea, en este caso, con España, la adquisición de nacionalidad por residencia se exigen únicamente 2 años de residencia autorizada para solicitarla por parte de los ciudadanos iberoamericanos, evidentemente también peruanos, y se reduce a 1 año en caso de ser nieto de españoles. Y no voy a hacer referencia a los judíos porque se ha aprobado una legislación respecto a los que fueron sefardíes y que por tanto son descendientes de los judíos que vinieron a España, que han podido acceder a esa nacionalidad con muchísima más facilidad. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos ahora ya de economía. Es decir, el extranjero, extracomunitario, como podrían ser peruanos, puede residir y trabajar junto con su familia, demostrando una inversión significativa de capital en el país, siempre que se cumpla con el resto de requisitos requeridos para cada uno de los españoles. Esta autorización de residencia para inversores tiene una duración inicial de 2 años y podrá solicitarse renovaciones hasta plazos sucesivos de 5 años. Aquí entramos, siguiente por favor, a la situación económica. Se facilita la entrada y permanencia en España por razones de interés económico o quienes acrediten ser inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores o trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupos de empresas. Es decir, empresarios que estén trabajando en Latinoamérica que desarrollen parte como filial o directamente inversiones. Siguiente, por favor. Es importante que sepamos las condiciones, lo dice concretamente la ley que lo regula. ¿Cuáles son? Una inversión inicial de valor igual o superior a 2 millones de euros, ojo, en deuda pública española. No he visto ninguna situación, sé que las hay. Segundo, 1 millón de euros en acciones o participaciones de sociedades de capital españolas con actividad real. Empresas cotizadas o empresas que desarrollen su actividad en España. 1 millón de euros en fondos de inversión o en depósitos bancarios en entidades financieras españolas. Es decir, el empresario peruano que tenga su inversión en capital americano, en capital, lo puede traspasar a empresas españolas y podría estar, evidentemente, cumpliendo este requisito.
Importante, adquisición de bienes inmuebles en España con inversión igual o superior a 500.000 euros por solicitante, así lo decimos, ¿vale? Tengamos en cuenta que es solo esto, sin impuestos y sin gravamen, es decir, si hubiera una garantía hipotecaria no se tiene por qué reducir, tiene que ser una inversión, en este caso de 500.000 euros. Bueno, y lo más importante, y lo que estamos haciendo con más frecuencia y que aconsejo, un proyecto empresarial desarrollado en España y considerado y acreditado como de interés general. Este concepto de interés general es como el orden público en la legislación. Es decir, ¿cuál es el interés general? Bueno, cualquier instalación en este momento, sobre todo tras la pandemia, cualquier instalación industrial, cualquier inversión, cualquier creación de una compañía mercantil por capital peruano, se va a incluir en este requisito. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se obtiene? Muy fácilmente. Se puede hacer hasta concretamente por vía telemática. Y lo más importante, y de verdad, todavía se cumple el plazo, a pesar de la pandemia, solamente con resolución en 20 días. Siguiente, por favor. Ya hemos hablado en este momento de lo que es la inversión. Bueno, hablemos de lo que han comentado también mis compañeras de la apertura de una cuenta corriente. No es difícil en absoluto, es realmente sencillo. Y además de ser sencillo, solo tiene dos pequeñas dificultades. Lo digo para que lo tengamos en cuenta. La primera es que ustedes no tienen que trasladarse a Europa a abrir la cuenta corriente. Pueden otorgar un poder para ello, ¿vale? Y segundo, la mayor dificultad que todos estamos viviendo, pero que en Europa está siendo en este momento, igual que en Estados Unidos, creo que también supongo en Panamá, que es un poco el compliance, o sea, es esa rigurosidad de conocer la procedencia de los fondos. Si ustedes tienen un banco en Lima que tiene esa cantidad y la traspasan a un banco español, evidentemente el origen de los fondos de su propia cuenta en Lima va a servir para superar el compliance en España. Por tanto, esos son los dos únicos requisitos que realmente se tienen que obtener. Cuestión previa, cuando hablamos de un poder, que tengo que decirles como cuestión significativa, es que ese poder tiene que permitir a su agente en España, a su representante en España o su administrativo o incluso su abogado, que en ese poder, a la hora de abrir la cuenta corriente, tenga la posibilidad de obtener el número de identificación español. Es decir, cuando hagan ustedes algo en España, el fisco español tiene que tenerlos controlados. Por tanto, la única posibilidad es de que tengan un número de identificación fiscal español, ¿vale? O bien una tarjeta de identificación extranjera o bien el número de identidad extranjero. Se obtiene con una tramitación y con un poder relativamente rápido. Realmente ahora la pandemia ha tenido problemas y ha tenido ventajas, y una gran ventaja es que se ha tramitado este tipo de situaciones realmente rápidas. Si ustedes quieren, evidentemente, aperturar la cuenta personalmente, lo pueden hacer, como estamos diciendo, presentando el pasaporte o el documento de identidad de su país y certificación negativa de residencia, y si lo hacen a través de una persona jurídica, pues con el número de identificación fiscal, denominación, forma jurídica y código de actividad económica o empresarial. Si eso no lo tienen en su país, hay que obtenerlo en España, pero solo si esa cuenta corriente que se abre en un banco a través por una sociedad es para desarrollar actividad en España. Nueva, por favor. Otra particularidad, lo hemos comentado, la Golden Visa, es la compra de inmuebles. No hay ninguna limitación. De hecho, creo que ustedes serán conscientes de que en España ha sido muy frecuente que el capital norteamericano, sobre todo las grandes fortunas, han comprado muchos inmuebles. Esos inmuebles no requieren absolutamente nada, salvo, como he dicho antes, el número de identificación de extranjeros. Tengan en cuenta que una compañía peruana, un particular peruano, puede comprar un inmueble en Madrid perfectamente sin tener que desplazarse y tenerlo a su nombre en España. Habrá hecho simplemente a través del número de identificación español, ¿vale? Aquí decimos cómo se pueden obtener los poderes a través del cónsul o el embajador, concretamente, con una serie de preceptos. Ese poder, evidentemente, debe estar protocolizada la copia del pasaporte y acreditar, importante, el motivo por qué se solicita ese poder. O sea, no puede ser un poder general para cualquier cosa, sino, en este caso, para la compra de inmuebles. Siguiente, por favor. Bien, más fácil todavía. Es decir, bueno, con independencia de todo, ¿puedo constituir una compañía mercantil, una filial en España? Perfectamente. No tienen ustedes que tener un socio español, no tienen que tener una participación de un socio español. Pueden perfectamente, desde Perú, e incluso estando evidentemente en España, constituir una compañía mercantil con su propia sociedad peruana o con una nueva en España. Y eso tiene unos trámites que los explicamos concretamente aquí y que además
pueden permitir abrir una cuenta corriente a nombre de esa compañía mercantil. Se obtiene un certificado de un registro mercantil central, que es que figura en la diapositiva. Con ese certificado se va a un banco, se apertura una cuenta corriente a nombre de esta sociedad y a nombre, evidentemente, de esa denominación, se certifica la participación en el capital social y se acude a un fedatario público notario, y el notario otorga la constitución de la sociedad, concretamente el contrato de sociedad y los estatutos. Obtenido, siguiente por favor, obtenido concretamente esa escritura se da de alta en la Seguridad Social, por lo tanto, para ser empresa en funcionamiento y, no, como no, en la Agencia Tributaria Española para que tenga una actividad. Lleva un registro público donde se inscribe. Y esa sociedad es operativa no desde el momento en que se inscribe, sino desde el momento que se ha otorgado. Por tanto, podría tener una cuenta corriente esa sociedad y podría operar perfectamente en España, para lo cual podría ser una sociedad española participada al 100% por una sociedad peruana, pero también podría ser una filial de una sociedad peruana. Siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos comentando algo básico para extranjeros, y es que todos esos trámites y luego la llevanza de toda la contabilidad y, evidentemente, el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias en España requieren tener un representante en España, que es el que, de alguna manera, interviene directamente esto. Es decir, un extranjero que haga una inversión en España no es el que, bueno, tiene un número de identificación español, pero no es el representante en España porque no vive en España. Lo normal es que haya un bufete que represente concretamente a la compañía, en este caso peruana, ¿vale?, frente a la agencia tributaria. Gracias. Siguiente, por favor. El coste económico de todas las operaciones, como del temporal, así como los honorarios de estos profesionales, tienen que valorarse. Es decir, todos los trámites que estamos comentando son notoriamente baratos, ¿vale? Lo único que habría que tener un representante español. En definitiva, esa Golden Visa permite la inversión, esa persona física puede abrir una cuenta corriente y esa sociedad puede hacer lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias, José. Interesantísimo los datos, la información que has compartido el día de hoy con nosotros, al igual que nuestros dos otros speakers, María Carmen y Carlos de UHI. A continuación vamos a pasar a la fase de preguntas. Entiendo que deben haber estado formulándolas a través del chat, si acá lo veo. Una rápida para los tres realmente, ¿no? Y muy concreta, ¿no? Tiempos, ¿cuánto tiempo se demora, digamos, aproximadamente para la apertura de cuentas bancarias en Panamá y otros puntos en Estados Unidos o en España, comenzando por Panamá? Ok, en Panamá la cuenta bancaria puede demorar de 6 a 8 semanas. De 6 a 8 semanas. Después de presentado todos los documentos de debida diligencia, porque ese es el gran problema que ahora tenemos, la debida diligencia. Esa es la parte que más demora. Y complementariamente a ello, la constitución de una sociedad o de una estructuración societaria con un fideicomiso, más o menos ¿en cuánto tiempo estamos hablando que se puede implementar? Una sociedad se puede constituir en 4 días, 3-4 días. Una fundación igualito. Los fideicomisos ya, eso depende más, es del tipo de fideicomiso que sea. Pueden tomar de 1 a 2 semanas, pero para las fiduciarias, nosotros tenemos una fiduciaria, para las fiduciarias el régimen de debida diligencia es un poco más estricto que para cuando se va a constituir una sociedad. De acuerdo. Carlos, en el caso de Estados Unidos, Miami. Seguro. Las cuentas de bancarias, cuentas corrientes, cuentas de ahorros, eso te lo abren de inmediato si es que estás presencial. Si es por vía remoto, tenemos algunos bancos boutiques que nos lo pueden procesar entre 48 horas a una semana para poder aperturar y poder tener tu cuenta para que puedan hacer una transferencia interbancaria. Las cuentas de inversiones a partir de $250,000 para arriba también se pueden aperturar vía remoto, pero eso demora de unas 2 semanas porque pasan por más tema de compliance.
en el caso de las bancas, de las cuentas corrientes y de ahorros en estos bancos más internacionales boutique, nos están pidiendo $150.000 de depósito mínimo para aperturar las cuentas. Vía remoto. Una última consulta para ti. ¿Hay alguna restricción una vez ingresada el dinero a una cuenta abierta a título personal o empresarial? ¿Hay alguna restricción en cuanto al uso de los recursos, en cuanto a cantidades, por ejemplo, que remese nuevamente al Perú, metí $200.000 y quiero remesar al día siguiente $100.000? ¿Hay algo que hacer? ¿Hay algún tipo de embudo? Sí, no, buena pregunta y eso es también algo que mucha gente nos ha consultado. Oye, ¿me van a cobrar impuestos? ¿Tengo que pagar algo si es que transfiero mi dinero allá? ¿Puedo regresarlo? Y no hay ningún problema. Tanto en Perú como en Estados Unidos puedes tener transferibilidad de tus fondos totalmente y no vas a pagar impuestos para llevar tu dinero para allá, ¿no? Lo bueno es que tienes que tener una excelente relación con el banquero que te trate para que sepa que tú estás transfiriendo tus ahorros, parte de tu liquidez, porque te van a preguntar de dónde son los fondos, proveniencia de los fondos realmente. Eso es lo que más les concierne por el tema de compliance, ¿no? De acuerdo, gracias Carlos. José, ¿estás sin audio? ¿Estás sin...? Ya, pues sí. Okay. La apertura de cuentas corrientes en España a nombre de persona física, a nombre de persona jurídica, son muy rápidas. Quiero decir, cuando son muy rápidas, estoy hablando de días, 2, 3 días, 5 días como mucho, no hay ningún problema. Sí lo puede haber, como he comentado antes, respecto de la disponibilidad de la cuenta. Es decir, si los fondos vienen de una cuenta corriente extranjera, hay que hacer el compliance y depende de alguna manera si es más o menos rápido. No superan 10 días, 2 semanas como mucho. En bancos, voy a decir, de segunda división, los bancos internacionales, y si además se puede ser de una cuenta corriente del mismo banco extranjera, evidentemente es muy rápida. Cuestión diferente la que has preguntado a Estados Unidos respecto de las cuentas corrientes de corporaciones o de sociedades, ¿no? Eso nosotros tenemos dos, vamos a decir, escenarios que utilizamos con frecuencia, ¿no? Le decimos al cliente que si aporta capital desde Lima a España, si ha de regresar, que siempre regrese a la misma cuenta de donde salió, con lo cual es enormemente rápido. Si vamos a otra cuenta, generalmente plantea alguna problemática. Eso es una. Y la segunda particularidad es que muchas veces, si queremos ser ágiles, lo que hacemos es aperturar la cuenta con el apoderado español, que es mucho más rápido, y cuando ya la cuenta es operativa, transformamos el apoderado español en el titular peruano, norteamericano o lo que fuera, para buscar operatividad. Pero el día a día, si queremos ser muy rápidos, podemos estar trabajando con una compañía mercantil nueva, con capital peruano, en no más allá de 30 días. Gracias, José. Hay un par de preguntas muy similares, salvo que una va dirigida hacia Panamá y la otra va a Estados Unidos, sobre la constitución en un caso de una fundación y en otro caso de empresa. Preguntan en ambos casos si es que en función a esas organizaciones se tributa allá o si tributa acá en el Perú. Yo creo que la respuesta va un poco de parte de Mari Carmen y de Carlos en lo que respecta a la tributación americana o panameña, y en lo que respecta a la tributación peruana, le dejaría a mi socia Indira Navarro, que creo que está presente, que nos pudiese responder esa pregunta, ¿no? Y luego preguntarle a Carlos y a Mari Carmen el tema tributario, ¿no? De carácter empresarial. Allá. Indira. Parece que se ha desconectado. Indira. Está sin audio. Espérate un ratito. Si la pueden hacer, Jackie, si la pueden hacer a Indira coanfitriona, mientras que va respondiendo Mari Carmen como desde la perspectiva panameña. Ya me habilitaron, Rafael, como digas tú.
Perfecto, entonces comenzamos contigo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todos. Brevemente, creo que la preocupación, como estamos aquí en Perú, según estoy entendiendo, es el tema de la tributación. Primero decir que la tributación no es disponible, ¿no? Entonces, si se diera un evento tributario en Perú o en alguno de los países con los que estamos conversando, cada uno tiene su propia tributación. Sí percibí que hay una preocupación constante en las preguntas que están formulando, si el solo hecho de remesar el dinero tiene una consecuencia tributaria, por lo menos vista desde Perú. Es importante precisar, y que creo que todos coincidimos, en que la sola entrega del dinero no determina una tributación. En el país, si acaso, algún impacto podríamos sentir, que no es por la sola remesa del dinero, porque eso no está grabado, es si utilizamos nuestro sistema financiero peruano para canalizar el dinero al exterior. Hay un impuesto a las transacciones financieras por el que tenemos que someternos solo por el uso del sistema financiero, pero no es por el capital en sí mismo. Entonces, eso sería una primera idea, ¿no? Según lo que mencionas, en cuanto a los tributos, como decimos, si solamente estamos hablando de canalizar fondos, no hay una tributación que impacte desde una perspectiva peruana, pero en el supuesto ya más avanzado, en que con estos fondos en los países que están recibiendo el dinero se empiecen a generar operaciones y estas a su vez generen rendimientos, eventualmente, y dependiendo de qué tipo de rendimientos, cuando ese adicional a lo que hemos aportado genere algún tipo de retorno a Perú, podría estar grabado, dependiendo básicamente de qué se trate. De repente son intereses, de repente estamos hablando de dividendos, de repente, dependiendo de lo que sea, básicamente podríamos hablar de cara al peruano como una renta de fuente extranjera. Que normalmente cuando estamos hablando de rentas de fuente extranjera, la tasa va por el orden del 30% generalmente, ¿no? Si se diera el caso del rendimiento. Es todo, creo. Gracias, Indira. Ahora sí, Mari Carmen, desde la perspectiva ahora panameña y no peruana, ¿no? En temas tributarios. Ok, en el tema tributario, el extranjero, tanto sociedad o extranjero persona natural que tenga una cuenta en Panamá, no tributa en Panamá. Aquí los intereses no se les implica un impuesto, se les imparte un impuesto, o sea que los intereses son libres de impuestos. Igualmente, la Dirección General de Ingresos, que es nuestra oficina tributaria, no está conectada con los bancos. Es decir, aquí en Panamá, la Dirección General de Ingresos no tiene acceso a lo que tiene nadie en los bancos. La pregunta casi siempre de los clientes es, cuando me puedo llevar ese dinero hacia mi país, sí te lo puedes llevar perfectamente, o sea, no hay ningún problema. Panamá tú le dices al banco que te haga una transferencia a Perú y te la va a hacer. Como yo siempre le digo, tienes entonces que hablar con personas como Indira para entonces que vean las implicaciones tributarias que implicaría la repatriación de ese dinero a Perú, ¿no? Muchas personas lo que hacen es tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y pues de esa manera pueden utilizar su dinero que tienen en Panamá en su país de origen, ¿no? Pero el impuesto no implica ningún tipo de impuesto. Y si la compañía, como dije en mi presentación, no está generando la renta en Panamá, entonces tampoco es gravable el impuesto en Panamá, porque nuestro impuesto es completamente territorial. Es la renta que se genera en Panamá, no de fuente extranjera. La fuente global no tributa. Nosotros no tenemos nosotros no tenemos tributación global. Nuestra tributación. O sea, yo podría tener constituida una sociedad consultora en Panamá, en donde preste servicios de consultoría legal empresarial para Perú, Italia, Francia, etcétera, y cobrar en Panamá, y no me van a cobrar impuestos en Panamá. No, porque la renta viene del extranjero. De acuerdo. Ok, Carlos, por favor, para la parte de Estados Unidos. O Miami, ¿no? Florida. Seguro. Efectivamente, muy similar a lo de Panamá, puedes reportar, pero si la actividad y la renta no está generada en Estados Unidos, no va a estar impactando el impuesto. Ahora, sin embargo, como bien dijo Indira, si tus capitales están siendo invertidos, ya sea en inversiones de bolsa o en inversiones de bienes raíces, etcétera, sí
esa parte sí te va a generar un impuesto a la renta allá. Y como no domiciliado, estarás sujeto a una retención del 30%. Como individuo al momento de hacer esas distribuciones, ¿no? Una pregunta que nos hacen muy frecuente es si, justo los tuvimos que consultar con uno de los banqueros con los que trabajamos, es que si una empresa peruana puede abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos sin estar registrada en los registros locales de la Florida. Y sí es posible, se puede aperturar, tenemos que hacer toda la documentación de los poderes, artículos de la Constitución, etcétera, para poder y hacer la entrevista de due diligence virtualmente para poder aperturar una cuenta a empresas también peruanas en Estados Unidos. Esa es una posibilidad. Perfecto. José, en el caso de España, muy brevemente, en la parte tributaria. Bueno, se somete a renta global, o sea, pasa exactamente igual que lo que estáis en Perú. O sea, quiero decir que evidentemente si hay rendimientos, no hay diferencia, para que me entendáis y para no complicarlo. De acuerdo, perfecto. Unas preguntas en la parte operativa bancaria. Carlos, fundamentalmente en Estados Unidos, nuevamente están preguntando, y creo que esto va para los tres, ¿ah? Monto mínimo para aperturar cuentas en sus países, y si hay impuestos que pagar al momento de la apertura o por esta operatividad, y si hay límite de transferencias. Esas tres preguntas, ¿ok? Partimos por José. Vamos a Límite de ver, no, transferencia, sí. Impuestos y monto mínimo. Vamos a ver, no, una cuenta corriente bancaria la puedes abrir con ningún límite, o sea, la puedes abrir con lo mínimo posible, depende de la banca. Si se trata de una cuenta especial para invertir, sí que hay, depende de las entidades bancarias, si quieres acceder a banca privada, tienes unos límites mínimos. Pero bueno, la pregunta concretamente de si hay ningún límite, no hay límite ninguno. ¿Vale? Evidentemente tiene que ser con carácter positivo la apertura de una cuenta corriente y no hay ninguna. Sí que hay un límite mínimo en las compañías mercantiles, son 3.000 euros. Por debajo de 3.000 euros no hay concretamente la constitución de una compañía mercantil. Por tanto, no hay esto ni tampoco hay ningún límite para la transferencia. De acuerdo. Solo dos preguntas adicionales para ti, también va para los demás, porque acabo de ver. Tasas, las tasas promedio de pago de intereses, ¿no? Por el dinero ahorrado, promedio allá en España, ¿cuánto es, anual? Bueno, lo que vienen a retener, o sea, concretamente las personas físicas, es un 19%. No, a lo que voy es la rentabilidad que te genera el ahorro en una cuenta de ahorro. Depende de la inversión, o sea, la cuenta corriente no da ninguna inversión, es negativa, tiene Una gastos, cuenta de ¿vale? ahorros. La cuenta de ahorro, estamos hablando de, en el mejor de los casos y actualmente en el año 2021, del 1%. O sea, Claro, no es rentable. de acuerdo. Y una última pregunta que te hace a ti. ¿Podría darse a un residente temporal que está ya por estudios el poder para poder aperturar la cuenta? Sí, la he leído y me alegro que la preguntes para responderle que sí. Puede haber un estudiante que esté aquí con residencia temporal, se le puede dar un poder específico y puede aperturarla. De acuerdo. Estados Unidos, por favor, Carlos. Las mismas preguntas. Perfecto, sí, no hay monto mínimo ni límite en cuanto a movilidad y transferencias de dineros. Lo otro es que cuentas de ahorros, de verdad, es mínimo el interés realmente, sobre todo comparando con la inflación, o sea, es bajísimo el interés que están ofreciendo. Es casi nada, básicamente. Entonces, por eso es que mucha gente cuando dice, no, voy a parquear 200.000, 500.000, 800.000 dólares, ¿cuánto me va a rendir? En realidad, si la parqueas en cuenta corriente, tal igual como en otros países, va a tener un costo de 400 a 600 dólares anuales, pero si la pones en ahorros, también va a tener un mínimo básico de interés inmaterial. Entonces, por eso es que vienen a buscar ya las fuentes de inversiones, ¿no? Y buscan renta fija, etcétera, pero ya es moviéndolo ya a una cuenta de inversiones. De acuerdo. ¿Las tasas? ¿Hablaste de las tasas, perdón? No, las tasas de cuentas de cuentas de ahorros son mínimas, anuales ahorita están
bordeando menos de punto 25, es mínimo en una cuenta. Ahora, tienes unas cuentas de certificados de depósitos, pero ahí sí Así tienes es. que dejar el dinero mínimo 12 meses, ¿no? Pero en cuanto a rendimientos, ahí sí ya se tienen que mover a la parte de inversiones, en renta fija, bonos, etcétera, ya en el canal de banca de inversiones, ¿no? De acuerdo. Mari Carmen, las mismas preguntas. Ok. En Panamá, para persona natural, el mínimo para abrir una cuenta oscila entre 100 a 500 dólares. Para personas jurídicas puede oscilar dependiendo del banco entre 1.000. Hay bancos que piden 20.000 dólares para tener como mínimo, ¿no? Para el manejo de la cuenta. Todo depende del banco. No hay ningún tipo de impuesto al momento de abrir la cuenta bancaria. Los límites de transferencia pueden ser cualquiera, no hay ningún límite para transferir. Obviamente siempre se le aconseja al cliente que cuando abra la cuenta, pues establezca los límites que los parámetros ciertos de las transferencias que van a hacer, porque muchas veces el cliente dice, no voy a transferir más de 100.000 dólares y de pronto hace una transferencia de 200.000. Entonces ahí se comienzan a prender las alarmas, etcétera, pero ya uno entonces los perfiles los vuelve a hacer y pues no hay ningún problema, pero sí no hay ningún tipo de límite. Y los intereses en cuenta corriente, como dijeron todos los expositores, no hay ningún tipo de rentabilidad. En las cuentas de ahorro hay bancos que están dando hasta un 2.5%. Las tasas han bajado. Porque los bancos tienen mucha liquidez ahora mismo, entonces no están prestando. Y como no están prestando, por cuestiones de la pandemia, que eso mundialmente se está viendo, las tasas han bajado. Y pues si se quiere un interés mayor, entonces hay que ir a los depósitos de plazo, que sí te pueden dar dependiendo del tiempo, hay unos bancos que a 5 años te pueden dar hasta un 5% de interés. Pero sí tienes que dejar el dinero estacionado allí. Esas serían las respuestas acerca de la banca en Panamá. De acuerdo, Mari Carmen. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿en qué momento debemos comenzar a pensar en poner los huevos en otra canasta? O poner nuestros ahorritos en Estados Unidos, en Panamá o en Europa, ¿no? Tomando en cuenta la situación actual. Y creo que la pregunta, digamos, la respuesta va de la mano con una frase, ¿no? Que es, el hombre que prevenido vale por dos, ¿no? No sabemos lo que va a pasar, lamentablemente ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal, como les comenté al comienzo de la introducción. Nosotros creemos que la opción democrática de libre mercado debe primar finalmente en el Perú, ¿no? Pero, bueno, tenemos una segunda opción sobre la cual potencialmente podría haber opciones de que ingrese. Nuestra recomendación es, si tenemos recursos, hagámoslo ya. No esperemos al 28 de julio, aperturemos una cuenta en alguno de estos bancos, tengámosla de manera previsoria en esos bancos, ¿no? Porque recuerden, estamos en un país en que, si bien es cierto, la situación política culmina inicialmente la fase electoral el 6 de junio, o los siguientes días, porque no vamos a saber hasta cuándo, quién va a ser el ganador. Vivimos pues en Latinoamérica, ¿no? En una zona digamos, de permanente conflicto social y político, ¿no? Que nos va a llevar años seguramente solucionar. Ya lo estamos viendo con Colombia, lo estamos viendo con Argentina, lo estamos viendo con Chile, ¿no? Uno de los países, digamos, que por excelencia digamos, han podido sacar adelante la pobreza, digamos, a sus ciudadanos, y casi llegando a ser un país de primer mundo, ¿no? Pero incluso en estos casos también vemos una convulsión social muy fuerte. Entonces, la recomendación es, si tenemos ahorros, ¿no? Y podemos nosotros colocar parte de ellos en una cuenta aperturada en alguno de estos
puntos en donde sabemos que hay plena seguridad jurídica, que el gobierno no va a intervenir las cuentas, que no va a prohibir el dinero en dólares, etcétera, 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 hagámoslo. No lo hagamos por hoy, sino hagámoslo de manera mediano, como un plan a mediano o a largo plazo. Hombre prevenido vale por dos. Ya estamos justo al límite de estas reuniones. Muchas gracias a todos, tomando en cuenta que ya nos encontramos en esta hora, el límite fijada para el webinar. Y quisiera agradecerles una vez más, de manera muy especial, a los 3 speakers, a José, a María del Carmen y Carlos, así como todos ustedes, nuestros asistentes, por su presencia al evento, esperando que el mismo haya sido de interés y de plena utilidad para cada uno de ustedes. En caso de requerir los servicios de consultoría respecto de alguno de los aspectos tratados en este webinar, ya sea para Norteamérica, Centroamérica o Europa, a través de nuestros aliados y el grupo TITL, estaremos muy gustosos de atenderlos. Muy buena salud y hasta una próxima oportunidad. Chao, gracias a todos. Hasta luego.